Ya iniciaste. Luego lo cortan. Buen día, el día de hoy le vamos a realizar una entrevista a una docente actual del grupo para conocer acerca de las dificultades y los cambios que ha surgido en el entorno, la educación. Al mismo tiempo, ella nos va a compartir parte de su experiencia para que podamos comparar cómo ha cambiado la educación a lo largo del tiempo y cómo es actualmente. Vamos a comenzar con una serie de preguntas mediante las cuales vamos a llevar el orden de esta entrevista. Pues, primero que nada, queremos agradecer a la maestra por acompañarnos y cedernos de su tiempo para poder llevar esta entrevista a cabo. Vamos a comenzar con la primera pregunta. Le vamos a ir realizando la pregunta junto con mi compañero Mario para que nos vaya respondiendo cada una de las mismas. Comienza con la primera pregunta. ¿Cuáles considera que son los principales problemas que enfrenta la educación actualmente? Bueno, en la actualidad para mí los dos mayores problemas que existen, uno es la desigualdad. Hay mucha desigualdad en la educación debido a todo lo que conlleva las políticas educativas. Entonces, la deficiencia que hay en cuanto a la desigualdad o a la calidad de la educación es muy grande. Hay lugares en donde no hay internet, hay lugares en donde la tecnología, que es indispensable en estos tiempos, no puede llegar. Exactamente. Y en la escuela aquí donde usted trabaja, ¿considera que esas problemáticas siguen persistentes? Siguen persistentes porque nuestros salones, por ejemplo, no tienen el equipamiento necesario. Hay demasiados alumnos con 2 ventiladores, 3 ventiladores, cuando mucho que no dan aire. Entonces, cuando llega el tiempo de calor, como hace ahorita, los niños no se concentran, salen, se vomitan. Hace ratito hubo un niño que se vomitaba porque se sentía mal por el bochorno y la congestión grupal. Como hay muchos, acá hay 520 alumnos. Y cada salón tiene una medida que no va de acuerdo a la cantidad. Esta es una gran desigualdad. Por lo tanto, no podemos dar una calidad de educación cuando no tenemos la infraestructura adecuada. Ok, la siguiente pregunta es, ¿cómo describiría la relación entre docentes, alumnos y padres de familia hoy en día? Bueno, hay un vínculo más o menos estable debido a que nosotros como docentes procuramos la comunicación tripartita, alumno, docente y padre de familia. Mas, sin embargo, no siempre hay esa relación tan estrecha. Nosotros tratamos de que lo haya, debido a que en la actualidad hay mucha demanda de trabajo en los padres. Los padres necesitan estar siempre en su trabajo y cuando tú lo requieres no siempre llegan. Entonces, aun cuando nosotros querramos una vinculación estrecha entre padre, hijo y docente, con el fin de aminorar lo que son los problemas educativos que se les presentan, sobre todo en el índole pedagógico, la brecha va creciendo por sus responsabilidades externas de los padres que le impiden acercarse a la comunidad educativa. Ellos vienen solo cuando hay junta, cuando dan calificaciones o cuando dan algún apoyo, por ejemplo, se reparten útiles escolares, se reparten leches, pero si tú les dices que vengan porque necesitamos darles un consejo para mejorar la educación de sus hijos, viene menos de la mitad. ¿Por qué? Porque la prioridad solamente es ver el número en la calificación, que su hijo tenga 10 o 9 o 8 y cuando ven esa calificación entonces empieza el problema del reclamo. ¿Por qué esa calificación a mi hijo cuando nunca se asomó el papá antes a preguntar cómo iba? Es una relación, tratamos de que sea estable, pero no siempre es muy estrecha. Siempre hay una brecha. Siempre hay una brecha. La siguiente pregunta dice, ¿qué tipo de formación o apoyo recibe como docente usted? Bueno, yo como docente nos dan ahorita lo del promoción horizontal. A partir de eso se desvinculan para poder presentar ese examen varios cursos.
Lo malo es que se saturan, se gastan y cuando yo me vaya a inscribir, si en un minuto salió, en 5 minutos ya está saturada la página, no puedes entrar y cuando tú logras entrar ya se acaba. Entonces no podemos hacer nada porque no tenemos a quien reclamarle directamente. Anteriormente, cuando yo presentaba otro tipo de, ya no era con Musicam, era, ¿cómo se llama este? El de carrera magisterial. Era diferente porque todo lo tenías en la SEP. Tú ibas y te quejabas allí y le decías, es que no, vine a llenar mi papel, era todo físico. Lógicamente ahora somos más docentes que quieren tomar los cursos, pero es muy difícil en la plataforma que se está moviendo, sobre todo la de Musicam, porque es una plataforma muy lenta, muy saturada. Yo creo que los técnicos en computación pueden saber por qué son plataformas que no, la verdad no nos apoyan en lo absoluto. A veces estás presentando el examen y se te va el internet o se te saca la página y son muchas cosas que no nos impiden una buena formación docente. Yo pienso que para que haya una buena formación docente debe haber, así como nosotros tratamos a los niños personalizados, deben haber módulos, no solo el sede, porque el sede se le hace muy pequeño a los maestros, módulos por cada, tal vez por cada zona, por cada escuela, en donde esta escuela en este módulo puede ir a tomar esos cursos y se le va a facilitar. Aquí tienes a un coordinador, alguien que nos asesore, que nos ayude a meter papeles, y alguna vez que nosotros lo sepamos, ya nos vamos a requerir a ese asesor. Nosotros ya sabemos cuál es el proceso que lleva. Pero sí nos dan cursos así al aire. El que lo quiera pescar es como que seamos las sardinas nosotros. Y los cursos cuando se tira uno, el que esté abusado, a veces no estamos en la escuela y se tira uno, no lo podemos adquirir. Y por eso nos ha impedido seguir actualizando. Ya que mencionó un poco la educación anteriormente, viene la siguiente pregunta. ¿Qué diferencia tiene el comportamiento de los estudiantes actuales respecto a los anteriores o años pasados? Actualmente, como yo les comenté, los estudiantes son más despiertos y qué bueno, pero esa forma de expresión o de acción que tienen ellos, muchas veces puede visualizar uno cómo los valores se fueron perdiendo. A la mayoría de los estudiantes actualmente no les gustan los consejos, a la mayoría de los estudiantes no prefieren meterse a leer un libro porque como todo ya está facilitado por el internet, se meten en Google, se meten en YouTube, se meten en alguna página y de ahí se pierde el interés de lo que iba a buscar. Por ejemplo, si iba a buscar algo educativo, de repente, como en YouTube te muestran más cosas, pierden más el tiempo, rápido, se descontrolan, se desinteresan, se pierden el interés. O sea, ya ellos ya no son más educativos, ya no son más pedagógicos sus intereses. En cambio, anteriormente cuando había más respeto a los maestros, pues los estudiantes estaban más en disciplina, más en orden. Y la calidad de la educación antigua yo pienso que hasta es mejor que la actual, porque la actual, el maestro tiene sus estrategias y tiene la forma de cómo se disciplina al alumno, pero el alumno que viene de familias ya más abiertas, difícilmente hacen caso al maestro. Entonces, ¿usted considera que las políticas educativas son las que han venido afectando al comportamiento de los alumnos dentro del aula, ¿no? Sí. A las principales problemáticas. Sí, porque esos derechos humanos que incluso se están dando actualmente y que le dan mucha oportunidad al alumno de defenderse, muchas veces ellos lo toman para perjuicio de ellos mismos. ¿Por qué? Porque ya no les puedes llamar la atención. Hay niños que cuando tú les llamas la atención, te mal contestan. Hay niños que cuando tú les das un consejo, te lo escuchan, se ríen y aquí entra y aquí sale. ¿Por qué? Porque todo lo que ha venido permitiendo el gobierno, digo el gobierno porque pues de ahí vienen las leyes, las reformas, todo lo que se nos da,
para el trato del alumno, porque si no hay sanción para el maestro. Entonces todo eso va perjudicando. Lejos de apoyar al alumno, lo perjudica, porque ya no puede estar, no digo dominado, porque a ninguno se le domina, pero ya no puede ser un alumno que tome un consejo, sino que él quiere imponer. Entonces eso sí perjudica. Ok. Llevando a un lado las políticas educativas, la siguiente pregunta nos dice, ¿los temas sociales y económicos influyen en el rendimiento de los alumnos? Efectivamente, todo lo que viene siendo un problema social, llámese de una familia, vamos a irlo poniendo de esa forma. Si el niño viene y en su familia hay un problema de alcoholismo, de drogadicción o un problema económico, influye mucho en el estado emocional del niño, sobre todo en estas épocas en donde los niños son más vulnerables que anteriormente. Cuando un niño tiene un problema en casa, lo absorbe más y en lugar de que preste atención al maestro, se vuelve más grosero, a veces se vuelve más intolerante, según lo que esté viendo en casa se amolda. Entonces, cuando viene un niño con un problema serio en economía, hasta es un poquito menos el problema que un niño que tiene problemas en la sociedad o problemas en su casa. ¿Por qué? Porque cuando un niño viene y tiene un problema económico, lo expresa de una forma diferente a como si tuviera un problema de separación de sus padres. El niño que tiene hambre viene e incluso te dice que si le ayudas para su comida. En cambio, el niño que tiene un problema con sus padres viene y se torna agresivo con nosotros porque desquita el enojo que trae. Entonces sí tiene mucho que ver con la educación. Si el niño viene sano, sus pensamientos están organizados, están dirigidos a la educación. Pero cuando viene con un problema, sus pensamientos se distorsionan y la educación es en vano. Es en vano. Sí, creo que esa parte es muy notorio ya en el salón de cómo se comporta un alumno y cómo se comporta dentro y fuera del grado también. Y sobre todo en los grados mayores. Porque los niños como que es mejor, lo toman bien, pero con los grados mayores es más difícil. Entonces, eso genera más un trabajo extra para el docente, ¿no? Porque tiene que tratar con esas situaciones externas que no le pertenecen. Y eso es algo que creo que no se les ha valorado mucho. ¿Y usted cómo piensa que la sociedad ve a los docentes actualmente? La sociedad ha perdido el respeto hacia los docentes. Lamentablemente hay una desvalorización de la sociedad hacia el maestro. Antiguamente me comentan los tíos, o primos o familiares cercanos o lejanos que tengo que son maestros. Te dicen que al maestro lo veían como una persona admirable y respetable. Lógicamente también tiene mucho que ver que en algunas ocasiones hay maestros que no se dan a respetar. Y eso lo generalizan con todos. Pero realmente habemos maestros buenos que nosotros damos el tiempo extra en el trabajo. Porque no solo somos maestros, nosotros somos consejeros de los alumnos, nosotros somos los que los disciplinamos. De hecho, hay padres de familia que vienen a ver al maestro por la conducta de la casa del alumno y empiezan a decirle, maestra, ¿qué puedo hacer? Así se comporta mi hijo. Y nosotros como docentes les ayudamos a esos padres a cómo canalizar a esos niños para que ellos pudieran tener un respeto hacia ellos. De hecho, aquí no solamente enseñamos conocimientos, enseñamos valores, enseñamos formas de conducta, mostramos disciplina y aparte de eso, organización, cuidado, cómo ellos se pueden cuidar. Actualmente está la droga, pero mira, terrible en las escuelas. Nosotros hablamos de eso con los niños, no queremos que cuando salgan de la primaria ellos ya conozcan y usen esas cosas. Nosotros tratamos desde este tiempo. Yo siempre he dado quinto y sexto y me gusta, ¿por qué? Porque yo enseño a los niños a no usar esas drogas. ¿Por qué? Porque lo tienen que conocer, sí, de que hace daño, pero tienen que saber que no se pueden meter con ellas. Y eso me ha ayudado mucho a mantener en orden mi salón de clase.
creo que enfatizó mucho el punto de que anteriormente los docentes tenían más prestigio y actualmente no. Ahora, la siguiente pregunta nos dice, ¿qué cambiaría aparte de la educación, lo que dijo aparte de la desvalorización? ¿Qué cosas cambiaría actualmente en la educación? Bueno, yo pienso que para que haya una mejor educación, primero tiene que haber una sociedad más sana emocionalmente. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas viven pensando en puras situaciones cotidianas. Y según como ellos miren su situación, actúan. Nosotros vivimos en una sociedad en donde la cultura nos toma, nos enseña, nos envuelve. Entonces, si la cultura actual es una cultura de desprestigio, es una cultura de intolerancia, es una cultura de desvalorización a las personas en general, no solo de maestros, no valoran a los médicos, no valoran a las enfermeras, no valoran a nadie, ni casi ningún profesionista, pero todo esto empieza en casa. Porque los padres de familia muchas veces, lejos de hablar bien de un maestro, lo denigran y los niños al escucharlo hacen que pierdan el respeto hacia ellos. Yo lo que cambiaría es la forma en que ocurre la enseñanza en cuanto a los valores. Se tienen que priorizar más esos valores porque se han perdido. Realmente nosotros ya no hay respeto hacia el maestro, hacia el director. Ya no hay sí hay cumplimiento, cumples y mientes. Tú entregas una tarea y muchas veces ni siquiera el niño cumplió bien con la tarea. Tú le tienes que poner un 10 porque el papá va a venir a decirte que no se lo calificaste bien, porque él anhela otra cosa y quiere que cumplas con ese capricho. Y muchas veces ahí está el problema, que no hay respeto hacia el maestro ni de parte de los padres, mucho menos de los alumnos. Entonces, para que la educación pudiera cambiar, necesita un cambio de mentalidad total, que eso no lo podemos hacer ni por obra de magia. Eso tiene que ser el trabajo conjunto entre la sociedad, docentes y alumnos. Y siento que sí, eso sí se podría lograr, pero necesita el gobierno también apoyar al maestro, apoyar a los profesionistas, darles el valor que deben de tener ante la sociedad para que haya un respeto. Porque si desde arriba no le dan el valor que debe tener, no solo el maestro, todos los profesionistas, entonces de ahí viene la desvalorización. Voy a mencionar rapidito un punto de la huelga que se está haciendo. La huelga que se está haciendo está desprestigiando más a los docentes, cuando este es un derecho y que el gobierno debe hablar y decir, bueno, nosotros prometimos esto y los maestros no están peleando algo que no es justo, es justo. Simplemente les estamos diciendo que vamos a ver cómo se va a solucionar. Pero si andan desprestigiando al maestro desde arriba, entonces no se solucionan las cosas así. Estas son un poco de las problemáticas que existen actualmente en la docencia. Los docentes de la actualidad pues presentan varias problemáticas que antes no conocían, ya que han ocurrido cambios desde las políticas educativas, cambios en las familias, en la sociedad en general y dentro del aula. De esta manera finalizamos esta entrevista con la maestra Norma y le agradecemos mucho su participación y por compartirnos esta experiencia que usted ha tenido en la docencia.